Bueno, entonces hablemos de conciliación. Para hablar de conciliación tenemos nosotros que remitirnos al estudio de la Ley 640 del 2001, que es la ley que describe para este llamado mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Pero la conciliación en el procesal civil, además de estudiarse como mecanismo alternativo de solución de conflictos, también es necesario estudiarlo como requisito previo para poder acceder a la jurisdicción. Para iniciar ello, tendremos entonces que auscultar cuáles son aquellos asuntos que pueden ser susceptibles de conciliación, y esos están descritos en el artículo 3 de la Ley 640 del 2001. Nos dice que aquellos asuntos susceptibles de conciliación son aquellos que pueden ser transables, desistibles o en donde la ley expresamente así lo determine. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y qué es transable y qué es desistible? Es transable y desistible a aquellos derechos en los que las partes tengan disposición. Es decir, que desde ya intuimos que hay algunos derechos en los cuales la persona, aunque tenga la posibilidad de llegar a algún acuerdo con otra, no puede modificarla porque esas son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento. Como por ejemplo el estado civil de las personas. Este es un claro ejemplo de que no es ni puede ser transable ni desistible. Lo mismo las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias tampoco pueden ser ni transables ni desistibles. Estos son ejemplos de cuáles no pueden ser sujetas a conciliación. Asuntos relacionados que involucren el orden público, ya les había dicho, aquellas normas que no pueden o no requieran o no se puedan modificar, como las normas procesales, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con la soberanía nacional, el orden constitucional o materias relacionadas con la legalidad de los actos administrativos, o derechos sobre los cuales la ley prohíba a su titular la disposición del derecho. Teniendo claro entonces cuáles son los asuntos que son susceptibles de conciliación, recuerden que sean transables, desistibles o que la misma ley lo disponga. Miremos entonces cuándo la conciliación es requisito de procedibilidad en los asuntos civiles. En materia civil, se deberá intentar la conciliación previa en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado. Ojo, porque esta expresión ordinario y abreviado fue cambiada con el Código General del Proceso y hoy encontramos los procesos verbales. O sea que si leyéramos este artículo con la normatividad que tendríamos el día de hoy, es requisito previo la conciliación para intentar procesos declarativos verbales, excepto los procesos declarativos verbales de expropiación, divisorios de pertenencia y aquellos en donde la demanda sea obligatoria, o en aquellos procesos en los que en la demanda sea obligatoria la citación de terceros. Y eso es absolutamente claro, porque si yo voy a citar a terceros indeterminados, decir que no sé quiénes son, pues no voy a poder conocer su domicilio. Consecuentemente, ¿cómo lo voy a poder citar a una conciliación si no sé cuál es el domicilio de ese indeterminado? Es más, ni siquiera sé quién es el indeterminado. Entonces, una primera excepción es que en la demanda tenga que verse indeterminados. Y segunda excepción es que se haga uso de las medidas cautelares. Por eso en la parte final del artículo nos dice que lo anterior sin perjuicio a lo establecido en el artículo 590 del Código General del Proceso. Es decir, que aquellos procesos declarativos, verbales, en donde yo pueda interponer una medida cautelar, omito o no estoy obligado a agotar la conciliación previa antes de demandar.
¿Listo? Entonces, bueno, la gran pregunta del millón, ¿cuáles son los asuntos no conciliables como requisito de procedibilidad en materia civil? Entonces, la restitución de bien inmueble arrendado por una sencilla razón, y es que el artículo 384 del Código General del Proceso trae la posibilidad de interponer la medida cautelar de embargo y secuestro frente a los bienes del deudor arrendatario, motivo por el cual no es necesaria el agotamiento de la conciliación como requisito previo. En los procesos de pertenencia, porque los procesos de pertenencia voy a citar a personas indeterminadas o que crean tener derecho frente al bien que se pretende usucapir. Consecuentemente, no hay necesidad de iniciar la conciliación. Como dice expresamente la norma, los de expropiación, los divisorios, los procesos ejecutivos, porque los procesos ejecutivos llevan las medidas cautelares. En los procesos que se pretendan medidas cautelares, en los que se desconoce el domicilio del demandado y en general los procesos donde una de las partes no se encuentre plenamente identificada o determinada. En los demás debemos agotar la conciliación, excepto que se den las condiciones que acabamos de describir. Pero recuerden que la jurisdicción civil no solo se agota con los procesos civiles, también tenemos nosotros que hablar de los procesos de familia. Entonces, el artículo 31 de la muy mencionada ley 640 del 2001 establece quiénes son los funcionarios facultados para celebrarla. Nos dice que los conciliadores de los centros de conciliación, de entidades sin ánimo de lucro o de las cámaras de comercio, de los consultorios jurídicos, los defensores de familia, los comisarios de familia, los delegados regionales o seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del Ministerio Público ante autoridades judiciales o administrativas, notarios y a falta de los anteriores, los personeros o los jueces civiles o promiscuos municipales. Asuntos conciliables en materia de familia, custodia y régimen de visitas, obligaciones alimentarias, declaración de unión marital de hecho, su disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, rescisión de la partición de la sucesión y en la liquidación de sociedades conyugales o sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, conflictos sobre capitulaciones matrimoniales o maritales. Aquí surgiría una pregunta y es que alguien podría decirme o alguien podría preguntarse mejor, ¿cómo así que la declaración de la unión marital de hecho? Luego esa declaración de unión marital de hecho no cambia el estado civil de las personas y consecuentemente entonces no sería objeto ni de transacción ni de desistimiento de acuerdo al artículo 3º de la misma ley 640 que acabamos de estudiar. Bueno, esto tiene una explicación y es que la ley 54 de 1990 y su norma modificatoria del año 2003 da la posibilidad, expresamente la ley lo dice, que pueda declararse la unión marital de hecho a través de acta de conciliación. Es decir, que la misma ley lo permite, lo que quiere decir que estaría dentro de las excepciones establecidas en el artículo 3º de la muy mencionada Ley 640 del 2001. Pero también encontramos la nulidad del matrimonio civil, la interdicción antes de la Ley 1999, de la Ley 1996 del 2019, la adopción, los procesos de jurisdicción voluntaria no son conciliables, los procesos en que un curador habiliten actúe como representante de las partes, el estado civil de las personas ya se los hablé, los alimentos futuros, los derechos que no admiten discusión, los derechos inexistentes. Este es el catálogo de asuntos no conciliables en materia de familia. Bueno, esto ya lo miramos. Listo. ¿Cuáles son las etapas del trámite conciliatorio? El trámite conciliatorio es un trámite realmente muy informal, muy expedito,
Está diseñado para que se haga de la forma más ágil posible. Recuerden que la conciliación, aunque eh, es un mecanismo autocompositivo de administración de justicia, son las partes las que toman la decisión y el conciliador es un veedor de que esos acuerdos sean lícitos, estén conforme al ordenamiento jurídico y además de eso ayuda en su calidad de negociador para acercar a las partes. Entonces, por eso las etapas del trámite de conciliación son súper expeditas. Lo primero es que tiene que iniciarse con una solicitud. Los requisitos para presentar la solicitud se encuentran descritos en la Ley 640 del 2001. Es decir, que esa solicitud de conciliación en realidad debe tener los fundamentos básicos, debe tener una identificación de las partes, apoderados, al centro de conciliación o la autoridad de conciliación que se dirige, una descripción de los hechos, unas peticiones, si quiere aportar pruebas o no. Recuerden que después de que fue derogado por allá un artículo de la ley 1390, que fue la ley anterior al Código General del Proceso, ya no es obligatorio aportar las pruebas en sede de conciliación, sino que las pruebas se discutirán ante el juez, así que si la quieren aportar aquí está bien, si no, pues no hay problema. Debe tener la dirección de notificación de los convocados. Es decir, como ustedes ven, son aspectos muy básicos. La radicación de la solicitud debe hacerse ante un centro de conciliación o una autoridad de conciliación como las que ya vimos. Y a partir de allí se da la apertura al caso en un sistema de información de la conciliación que tiene el Ministerio de Justicia y el Derecho. Una vez radicada y en la apertura del caso, la obligación del conciliador es evaluar si la conciliación puede llevarse a cabo, si es sobre un asunto transable, desistible o que la ley lo permita. Si es así, entonces se elabora las comunicaciones para notificar a los convocados. La notificación de la conciliación, dice la ley 640 del 2001, que debe hacerse por el medio más expedito, es decir, que puede hacerse por llamada telefónica, correo electrónico, por un mensaje de WhatsApp del número celular autorizado del centro de conciliación. Es decir, aquí sí se admite cualquier pluralidad de publicidad. Lo importante es que la persona se entere de su citación a conciliación. Se cita a fecha de audiencia de conciliación y allí se pueden presentar varias posibilidades. La primera posibilidad es que las partes no asistan o que una de las partes no asista. En este caso, entonces, el abogado conciliador dará 3 días hábiles después de la apertura de esa audiencia para esperar la justificación de la inasistencia. La inasistencia a la conciliación debe ser justificada, debe haber una justa causa o mediar una justa causa para inasistir. ¿Por qué? Porque si no se justifica, se levantará la llamada constancia de inasistencia. Esa constancia de inasistencia tiene los efectos que trae el artículo 35 en concordancia con el artículo 22 de la ley 640 del 2001. Quiere decir que será indicio grave en contra de las pretensiones o de las excepciones de mérito, cualquiera de los casos, porque puede inasistir el convocante, que luego será el demandante, o puede inasistir el convocado, que luego será el demandado. Entonces es indicio grave o en contra de las pretensiones o excepciones de mérito y podrá interponérsele una multa que va a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Si asiste, las partes pueden darse también dos posibilidades. La primera
es que no haya acuerdo, no haya posibilidad de acercar a las partes para que construyan la solución de su conflicto. Consecuentemente, se levantará un acta de, una constancia de no acuerdo. Y esta dejará habilitada a las partes para que acudan a la jurisdicción. Y si hay acuerdo, si hay puntos de acuerdo, se levanta el acta de conciliación. El acta de conciliación es del que se predican los efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo del que tanto nos hablan. Es del acta de conciliación. Efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo. Cosa juzgada que ustedes ya deben saber, de acuerdo a la lectura de los principios rectores del procedimiento, es una cosa juzgada formal, no material, como ocurre con las sentencias. Quiere decir que esa cosa juzgada formal puede variar si hay una posterior conciliación. Y mérito ejecutivo quiere decir que el acta de conciliación contiene obligaciones claras, expresas y exigibles. Quiere decir que el acta de conciliación se convierte en un título ejecutivo. ¿De acuerdo? Esos son los dos efectos. Y luego de cualquiera, bueno, y también puede existir la llamada constancia de asunto no conciliable, que esa se levantaría después de la radicación y la evaluación que hace el conciliador si el asunto es susceptible de conciliación o no. ¿Cuáles son los efectos de la conciliación? La conciliación tiene unos efectos si es que a partir de la presentación de la solicitud, los términos de prescripción o caducidad se suspenden. ¿Se suspenden hasta cuándo y por qué término? Se suspenden hasta que haya un resultado. Haya constancia de inasistencia, constancia de no acuerdo o acta de conciliación. Que cualquiera de estos tres resultados debe darse en un lapso no superior a 3 meses. Lo que ocurra primero, ¿qué quiere decir? O primero se emiten las actas o el acta o las constancias, cualquiera, dependiendo de las actuaciones de las partes, o si no se lleva a cabo ninguna de estas, del acta o las constancias, si ocurre los 3 meses, entonces se emite el agotamiento de requisito de procedibilidad para que se dé por terminada el trámite conciliatorio. Aquí hay algo que decir y es que a través del decreto presidencial 491 del 2020, este término se amplió a 5 meses, pero solamente en aquellos casos en los cuales sean o sea aplicable a la emergencia sanitaria que emitió el Ministerio de Salud. Es decir, que por ahora la emergencia sanitaria va hasta el 31 de agosto del 2020. La sanción por inasistencia, ya les hablaba, el artículo 22, salvo en materia laboral, policiva o de familia, o sea, solamente es aplicable en materia civil. Si las partes o alguna de ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue citada y no justifica su inasistencia dentro de los 3 días siguientes, su conducta podrá ser considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o excepciones en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos. Los efectos: hace tránsito a cosa juzgada formal, el acuerdo, el acta de conciliación, presta mérito ejecutivo, es decir, que es claro, expreso y exigible el acta, suspende la caducidad de la acción y suspende la prescripción. Entonces, muchachos, con esto daríamos terminación a nuestra explicación de conciliación.